Hola chicos, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, depende de la hora que vean su clase, ¿no? Ahora, ¿qué hemos visto en historia? Hemos visto pues todas las edades de la historia y principalmente ya estas últimas clases nos hemos concentrado en la historia contemporánea después de Revolución Francesa. Vimos Primera Guerra Mundial, crisis del 29, vimos el fascismo, totalitarismo, la Segunda Guerra Mundial, y vamos a ver una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, que es el proceso de descolonización del mundo, principalmente pues en un continente africano y asiático. Este proceso de descolonización es que las potencias de Europa van a perder territorios en estos continentes principalmente. ¿Por qué? Porque los países europeos eh, pierden, o sea, se desgastan mucho con las guerras mundiales. Hay un problema de ya económico, de infraestructura, de organización social, o sea, están ya devastadas porque imagínense, desde 1914, que empieza la Primera Guerra Mundial, a 1945, que termina la otra, o sea, no pasó ni 100 años. De 1914 a 1918, la Primera Guerra Mundial. De 1939 a 1945, la Segunda Guerra Mundial. Pues en menos de 50 años se dieron en la torre este continente, pero se fueron con todo, o sea, potencias con potencias, tecnología con tecnología, se arrasaron con todo. No va a haber tiempo de cuidar las colonias. Entonces, Europa va a decidir primero restablecer su economía interna y después preocuparse por sus territorios que queden afuera de su imperialismo, ¿no? Entonces, va a haber crisis, vamos a un poco analizar este mapa mental. Dice aquí, el proceso de independencia de las colonias europeas en los diferentes continentes, ¿no? Eh, Crisis de la metrópolis. Metrópoli es el país dueño de las colonias, ya lo sabemos, el país imperialista y una de las causas de la Primera Guerra Mundial. Debido a la crisis económica del 29, lo analizamos, la Segunda Guerra Mundial y vamos a analizar hoy Guerra Fría, el acontecimiento después de Segunda Guerra Mundial. Ya no existían fondos económicos y humanos para seguir controlando las colonias. Este es un tema importante. También en las guerras mundiales hubo mucha pérdida humana, mucha gente sí murió. Podemos hablar que la gente que murió en Europa, pues creo que es el total de gente de dos países, no recuerdo cuál. Hoy les voy a mandar un documental, pero murió mucha gente, mucha. Nacionalismo en las colonias, sí, vuelve a repetirse el proceso histórico. Las colonias adquieren gente intelectual, gente con madurez para entender que este territorio no es una colonia, que es mejor vivir como independiente que como colonia. Y aquí dice, miren, el surgimiento de una clase media, intelectuales, élite, comerciales, militares, nacidos en las colonias, provocaron la aparición de ¿qué? Nacionalismos. No somos colonia. El mismo proceso que vemos en 13 colonias, revolución, independencia de México, etcétera. O sea, también estas personas van a sentir su nacionalismo y no se van a ya identificar como colonos, sino como ciudadanos. Se resumiría en él, un estudiante de la India, pues aquí me está recordando qué persona estudió en Inglaterra, estudió Derecho y no se siente británico. Regresa a la India y va a decir, vamos a pedir la independencia de la India durante Guerra Fría. Y van a aprovechar la India, el acontecimiento que Inglaterra está muy desgastada de guerras mundiales, y va a decir, sí, vamos a la guerra. Vamos a, no a la guerra, porque su revolución es pacifista. Vamos a pedir la independencia. Bipolaridad de la Guerra Fría. Claro, hay un Estados Unidos y una Rusia. Ahorita me voy a aterrizar en otra diapositiva para explicar esto.
No eran colonialistas, por lo que deseaban quitar ese sistema, pero no lo quitaban por razones humanitarias. Lo quitan por obtener más poder para los países colonialistas, quitarles poder a los imperios, a los países imperialistas europeos. Ante un mundo de países pequeñitos y pobres, ellos serían más poderosos. Guerra Fría, vuelven a pelearse el mundo, pero ahora dos naciones, Estados Unidos y la URSS. La URSS todavía existe. Vamos a ver aquí, metrópolis y países que se independizan. En Bélgica, por las preguntas súper específicas del examen, ya sea de UNAM, UAM o POLI. POLI depende del área, pero para UNAM de ley todas las áreas van a tener historia y de UAM solamente dos áreas. África, pues Bélgica pierde Congo. Inglaterra va a perder en Asia, Sri Lanka, Malasia, Birmania. Y también pierde la India, que este es el caso más importante porque aparece Gandhi, hay marchas, hay ayunos, Gandhi después de que logra la independencia es asesinado, le sueltan un disparo en el pecho y pues es histórico este movimiento, sí, porque esto es importante, pues sin armas logra derrotar al imperio más poderoso sobre la tierra. Sí es sin armas, pero también hay que analizar el proceso histórico y vemos que Inglaterra participa de lleno en dos guerras mundiales. Y Gandhi muy inteligentemente aprovecha eso y se lanza a la independencia de la India. Cuando ve que Inglaterra es muy desgastante esta guerra con la India, decide dejarla ir y respetarle su independencia. Japón va a perder Indonesia, pierde Corea, se divide Indonesia en Vietnam y Camboya. Francia en Asia pierde Laos y en África, vea cuánto pierde Francia, perdón. Chad, Marruecos, esta es pregunta de UNAM, Argelia, Guinea, Camerún. Portugal pierde Mozambique, Cabo Verde, Angola. Vean Inglaterra, todo lo que pierde, díganme si Inglaterra no está desgastada económicamente. Zimbabue, Kenia, Tanzania, Tanganica, vean qué países tan imperialistas eran antes de Primera Guerra Mundial. Malawi, Zambia, Sudán, un continente muy, muy maltratado por Europa, que es África. Uganda, Nigeria, Gambia, Sierra Leona, Ghana, Togo. Así termina el mundo en la Segunda Guerra Mundial. Vámonos a la siguiente diapositiva. Ahora, después de 1945, que es la bomba nuclear, que es después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué año termina la Guerra Mundial? En 1945, vive la división de dos grandes bloques. Esto es importante. El capitalista y el comunista o socialista. Y por lo tanto va a surgir la Guerra Fría. Para aumentar el poder se forman diferentes bloques. Todavía no voy a especificarme en la URSS y en Estados Unidos. Simplemente va a haber dos bloques después de 1945. Después de una Guerra Fría, después de una Segunda Guerra Mundial, nosotros vamos a hablar de la Guerra Fría. Y aquí vamos a ver preguntas de examen. Para el mundo capitalista va a estar la organización del Tratado del Norte, del Tratado del Atlántico del Norte, llamada OTAN. La OTAN es de carácter capitalista. ¿Y qué quiere la OTAN? Es creada en el 49, surge de la doctrina Truman, es política de contención ante cualquier amenaza socialista. Por lo tanto, se justifica el apoyo económico, político y militar OTAN hasta la intervención de Estados Unidos. El Plan Marshall, realizada por George Marshall en el 47, es el programa de ayuda económica para reconstruir Europa tras la Segunda Guerra Mundial, pero el objetivo es de los estados socialistas, que es que un Hitler nazi, un Mussolini fascista, etcétera,
todos los países que eran socialistas, convertirlos en ¿qué? En capitalistas. Características. Estados Unidos cree firmemente en la estabilidad económica para solucionar la pobreza. Estados Unidos es ahora el que va a ayudar al mundo, ¿no? Para alcanzar el desarrollo de Europa debía de aumentar los salarios, son características, ¿no? Para estructurar al mundo, pero que sea capitalista. Se dividen los árabes, tristemente hay los árabes, hay guerras, hasta la fecha, se independizan unos países, aquellos países árabes que aún estuvieron bajo el control extranjero. Es una liga que el mundo árabe es otra onda, ¿no? Pero no nos vamos a aterrizar tanto aquí porque el examen no hace preguntas de nada más cuando interviene Estados Unidos, ¿no? En la guerra de Irak o Afganistán, etcétera. Y el mundo comunista, esto es importante porque también lo pide el examen. El PAC de la Organización del Tratado del Atlántico del Norte es capitalista y el Pacto de Varsovia es socialista o comunista. ¿Y qué va a buscar? Es la respuesta contra la OTAN y va a decir, característica, Yugoslavia fue el único país, pregunta de examen, del este oriental que quedó fuera del poder político. Yugoslavia se independiza, liderado por la URSS, concentrado en mantener el poder de sus territorios, de poco avance tecnológico, logra poder económico mediante los planes. Los países lograron desarrollos, grandes redes de infraestructura como puntos de altos que destacan, deportivo, lo vemos en las Olimpiadas, cultural, etcétera, y lo académico. Aquí está el mundo. Ahora sí, vámonos pues de lleno a la Guerra Fría. Vale. ¿Qué es la Guerra Fría? ¿Por qué se llama guerra y por qué se llama fría? Ok. La Guerra Fría va a estar dividido. Aquí está nuestro mapa y la verdad está muy padre, pero vamos a explicarla aquí en carreras. La Guerra Fría se divide en dos bloques. Después de Segunda Guerra Mundial, ya hay una Europa desgastada. A ver, las potencias entendieron que potencia con potencia no se pueden dar militarmente. No, porque se van a dar, o sea, se van a ir con todo. Va a ganar una, pero las dos se van a desgastar, tanto en infraestructura, económicamente, en pérdidas humanas, etcétera. Es como si tú pones un boxeador fuerte con otro boxeador fuerte y los dos combaten. Claro que va a ganar uno, pero ¿cómo terminan? Pues todos golpeados, ¿no? Hasta cuando ven al boxeador dicen, ay, ¿a poco ese ganó si está todo golpeado? ¿No? Por no decir la mala palabra. Pero así es, o sea, la Primera y Segunda Guerra Mundial entendieron las potencias que no pueden ir militarmente, porque se van a ir con todo. Aprendieron también otra lección. Ya no les interesa el nacionalismo. No me preocupa, ya no me interesa que tú te sientas italiano, que tú te sientas francés, que tú te sientas inglés. No, ya no. Ya no me estoy preocupando por ese extremo nacionalismo. Ahora voy a ir por lo económico. ¿Y cómo voy a ganar económicamente? Implantando mi sistema económico. ¿Quiénes son las dos potencias después de Segunda Guerra Mundial que realmente no fueron bombardeadas como tal ni desgastadas económicamente? Pues va a ser, ya no puede ser ni Japón. A Japón le tocó 2 bombas atómicas. Es imposible que Japón se dé el lujo de entrar otra vez a guerra. Va a ser un Estados Unidos contra una Unión Soviética, la URSS, que fue creada en 1921. Estados Unidos va a traer el sistema económico capitalista y la URSS va a traer el sistema económico socialista. Ya vimos un mapa en las clases pasadas de la URSS, etcétera, cómo abarca todo el territorio, Estonia, Letonia, o sea, todavía que Rusia abarca más territorio. Vean, Hollywood juega un papel súper importante en Guerra Fría. ¿No hasta usa el Sylvester Stallone en Guerra Fría? ¿Quién es el malo de Rocky? Pues es el ruso. Y no hasta todos el soviético. Y no hasta todos estamos viendo con un odio al soviético. ¿Por qué?
porque la Guerra Fría va a enseñar a un Estados Unidos y a una URSS a que no se van a dar militarmente. Si se van estas potencias militarmente, se van a destruir. Aparte, ya no van a usar bombas. No, ya no. Ya no van a usar balas, no. Van a usar bombas nucleares. Imagínate aventar en el mundo 1000 bombas nucleares. Sería inhabitable, porque entonces después de unos años existirían mutaciones, cáncer, etcétera. No se podría vivir en ese suelo porque hay radiación y el cuerpo humano no puede vivir con radiación, nos enfermamos. No se van a ir militarmente, no es una guerra militar, porque saben que van a perder, o sea, saben que se pueden ir con todo. Entonces, las características de una guerra fría es que no es una guerra militar. Por eso se llama guerra fría. Está fría, no hay combates. Pero sí va a ser una guerra de tecnologías y principalmente se van a ir al aspecto espacial. No vemos que los centros más importantes o más tecnológicos del mundo están en Rusia, del aspecto espacial, y la NASA en Estados Unidos. No, no se ha comprobado al 100, pero sí, a través de la física, de etcétera, ya se descubrió que el hombre no llegó a la luna, que nos engañó a Estados Unidos. Pero aquí en estos momentos, Estados Unidos dice que llegó a la luna y está demostrando tener mejor tecnología espacial que la Unión Soviética. ¿Qué más va a ser la guerra de tecnologías? ¿Qué más va a ser? Va a ser una guerra de ideologías. Entre más países socialistas hay en el mundo, más poder tiene la URSS. Entre más países capitalistas tenga Estados Unidos, más poder tiene Estados Unidos. Ya no se pelean el nacionalismo, ya no se pelean que me interesa que entiendas que Alemania domina el mundo. No, no, no. Siéntete mexicano, pero consume cosas de exportación capitalistas. Sí, 15 de septiembre, siéntete mexicano, pero todos tus productos alimenticios para el pozole, toda tu ropa, etcétera, me lo compras en Walmart. Y Walmart no es una empresa mexicana, es una empresa transnacional y el dueño está en Estados Unidos. Esa es el mundo cambia en ese pensamiento y esta burguesía intelectual y poderosa va a cambiar ese concepto en beneficio de ella. El mundo se dividió, chicos, en países capitalistas y en países ¿qué? Socialistas. Eso es Guerra Fría. Pero Guerra Fría tiene acontecimientos y la Guerra Fría va a durar de 1945 a 1991. ¿Por qué? En grandes rasgos, ¿qué idioma trae Estados Unidos? Estados Unidos trae el idioma inglés. ¿Qué idioma trae la Unión Soviética? Pues varios. No logra desde 1921 consolidar un solo idioma. En Ucrania se habla un idioma, en Estonia se habla un idioma, en Rusia se habla el ruso. El que va a preponderar es el ruso, pero no logra esa unificación. Le falta a la URSS entender que tiene que lograr hasta la unificación de la lengua para crear el nacionalismo completo, ¿no? O extremo. No lo logra. Va a tener un conflicto posterior. Después también le va a caer Chernobyl. Y cuando cae Chernobyl en Ucrania, la gente va a cuestionar y va a decir, con el socialismo no nos da bienestar social. Decidimos separarnos de la URSS e irnos y ser capitalistas. Entonces, la URSS va a querer, ahorita vamos a ver aquí
la crisis de la URSS, pero lo voy explicando un poco a grandes rasgos. La URSS va a querer, pues, que no pierda su unión. No lo logra, chicos. Y en 1991, la URSS declara su disolución. Su último presidente, Mikhail Gorbachev, y la URSS en 1991 le dice al mundo, este país ya no existe. Y ahora, pues nuevamente, que tenemos Rusia, etcétera. La URSS solamente tiene 70 años de vida. Y ahora sí díganme, ¿cuál es el idioma universal? El inglés. ¿Quién llega a la luna? Estados Unidos. ¿Quién gana en la película de Rocky? Estados Unidos. Sylvester Stallone, ¿no? Etcétera. Rambo es una película que está expresando la guerra de Vietnam. Una guerra en donde Estados Unidos dice, sí, es país tercermundista, con él sí me voy militarmente, voy a hacerlo capitalista, no lo logra. Y Vietnam hasta la fecha sigue siendo socialista. Y así van a ir estos países imperialistas, pero con sistema económico diferente, a la guerra, pero solamente con países tercermundistas. Con potencias ya no lo van a hacer, porque saben que se van a dar en la torre y que las consecuencias económicas y las pérdidas van a ser demasiadas. ¿Quién gana Guerra Fría? Pues lo vemos actualmente, Estados Unidos. Y vemos, sí, el mundo de empresas transnacionales, claro que sí. Nike, Colgate, díganme 5 marcas de jamones. A mí nada más se me ocurre Food y Galicia. 5 marcas de tenis, piénsenle. Nike, Puma, no sé. 5 marcas de pasta de dientes, Colgate, Oral-B. No paso de 5 dedos. 5 marcas de sistemas operativos. Microsoft, Mac, no sé. 5 marcas de celulares, de empresas de celulares, no de modelos. No pasan de 5. El mundo no está controlado con más de 5 manos. En un tema tecnológico de desarrollo, el mundo se volvió capitalista y no me interesa que seas mexicano, te sientas mexicano. Lo que me va a interesar es convertirte en extremo consumista y que me consumas a mí, no a tu empresa local. Y ese es, así termina, pues, Guerra Fría, desintegrándose la URSS y poniéndose Estados Unidos como potencia imperialista mundial. Y lo vemos y lo demuestra cuando se le ocurre ir a una guerra por el petróleo al Medio Oriente y no le interesan las pérdidas humanas que hay en el Medio Oriente. No le interesa abandonar un Afganistán sabiendo que tienen un régimen muy conservador y violento humano. Ya sacaron el petróleo de Afganistán, ya lograron su objetivo, ya pusieron sus yacimientos, es momento de irnos. Y así va a pensar después de una guerra fría Estados Unidos. La clave de la economía de Estados Unidos es la guerra. Y si en el mundo deja de haber guerra, su economía de Estados Unidos se viene abajo, porque la mayor industria de económica que le va a dar beneficios económicos a Estados Unidos es la fabricación de las armas. Y por eso a Estados Unidos le conviene que tengamos una guerra con el narco, porque tanto se les vende todo el armamento a un gobierno federal, como también se lo vende a un crimen organizado. ¿Ok? Un poco así se va a empezar a manejar, pues, un Estados Unidos. Ahora, la Segunda Guerra Mundial, pues aquí está, Estados Unidos, es la Guerra Fría, y la Unión, ¿qué? Soviética. Vámonos un poco al resumen de este mapa, ¿no? Son los dos países que van a pelear en Guerra Fría. Un Estados Unidos es capitalista y una URSS es, ¿qué? Socialista. ¿Qué es ser capitalista? Permitir la privatización, permitir el libre comercio. Un privado puede darte bienestar social, una escuela privada, hospital privado, etcétera. ¿Qué es un Estado socialista? Todo lo controla el Estado. El Estado tiene la obligación de brindarte bienestar social, ¿no? Esa es la diferencia de los sistemas económicos. Ahora, ay, espérame tantito, jale aquí el cable. Listo. Ahora, la Guerra Fría dice aquí,
Conflicto político, social, económico y cultural entre dos grandes potencias. ¿Quiénes son? Estados Unidos y la URSS. Guerra Fría, por cuanto las dos potencias nunca se enfrentaron directamente. No se van militarmente porque saben que van a ir con bombas nucleares. Y prefieren, o sea, la primera bomba que aviente la potencia, entonces ahora sí está declarando la Tercera Guerra Mundial. Pero ninguna de las dos potencias se atreve. No se atreven. Pues ahí viene características, ¿no? De Estados Unidos, aquí estoy, y de la URSS. Dice, renovó su poder militar, aumentó el poder militar. Ustedes ya con calma lo leen en casa, hacen sus resúmenes, etcétera. Esto es importante, la guerra de las Coreas. Corea, si hacemos un poco nuestro mapa, aquí anda Asia, aquí anda Indonesia, bla, bla, bla. Ay, no me salió un poco, a ver, espérate. Muy bien. Ok. Aquí anda Japón, ¿no? Y aquí anda, donde pasó el hombre, ¿no? El estrecho de Bering, aquí anda Asia y por aquí andan las Coreas. En esta pequeña península, aquí anda, después acá anda, ¿qué? La India, ¿no? Etcétera. Ay, a ver si me sale el mapa. Ahí está. Ahí echen la imaginación, ¿no? Ahí está. Por acá anda quién, acá anda la India, pues acá anda África, ¿no? Etcétera. Ok. Aquí anda Corea. Corea del Norte está pegada a la URSS y Corea del Sur. Corea del Sur es capitalista y Corea del Norte es ¿qué? Socialista. Dos realidades muy diferentes, sí. Dos sistemas económicos diferentes, sí. Y dos gobiernos muy diferentes, sí. Y también avances tecnológicos. La Segunda Guerra Mundial fue dividida en dos, tomando como eje el paralelo 38. Se dividió en sur capitalista, norte social, comunista, ¿no? Y en 1950 las comunistas del norte se invadieron. Cuando vean películas en donde los dos ejércitos tienen los ojos rasgados, es porque posiblemente te está hablando de la guerra de Corea, ¿no? Que si ven un conflicto así. Y la consecuencia, 3 años después terminaría con los mismos límites. La guerra de Corea, vean el espacio tan pequeñito y se dieron con todo, chicos. Se dieron militarmente con todo. Estados Unidos apoyando a Corea del Sur y la URSS apoyando a Corea del Norte. Quien ganara esa península, pues tendría más poder. No se logra, se sigue dividiendo una parte para la pues, socialista, otra parte capitalista, pero fue una guerra muy sangrienta. China, ¿qué pasa en Guerra Fría con China? Pues China era un país agrícola, o sea, era un país sin tecnología. Y China, con Mao Zedong, ustedes ya con calma van a leer el proceso ahí de China, que es todo esto, con Mao Zedong logra el establecimiento de la República Popular Socialista. China se convierte en un país socialista, República Popular Socialista. ¿Qué significa eso? Que China abandona el capitalismo y va a que el Estado controla todo. Y una de sus primeras leyes como Estado socialista va a ser reeducar al pueblo. Les va a volver a insertar educación, a eliminar el analfabetismo y a crear, ¿para qué? Para que el pueblo tenga educación y después genere tecnología. ¿Cuándo logra China su República Socialista China? A ver, dice aquí, en 1965 hasta se le da la Revolución Cultural en China. No, estableció, desde 1949. En 1949 hasta la fecha, vean, vamos a hacer cuentas, son 50, 70 años de vida, no tiene ni 100 años la China socialista. Y casi en 70 años, China es potencia mundial, porque entendió hace 70 años que para que la nación crezca, debes de insertar la educación para que después no compres la tecnología. Tú mismo crees la tecnología. Y díganme si sí o no,
si China es potencia mundial. Y lo logra y lo demuestra siendo uno de los países con muchísima población, tiene muchísima población y menos muertes de casos COVID. ¿Por qué? Porque lo erradica y tienen disciplina. Acontecimiento de Guerra Fría, la Revolución China, con Mao Zedong, ¿no? Guerra de Vietnam, ya lo expliqué. Estados Unidos interviene en Vietnam para convertirla en capitalista, no lo logra, la guerra muy sangrienta, muy sangrienta, y son las películas expresadas con Rambo. No es posible que Hollywood haga esas películas justificando su intervención hacia un país, muchas mujeres violadas por soldados estadounidenses, muchas mujeres después de unos años suicidadas, o sea, se suicidan porque no logran olvidar que en una noche 15, 20 soldados estadounidenses las violaron. Y entonces Vietnam logra ganarle la guerra a Estados Unidos y se convierte, y sigue siendo, ¿qué? Socialista. Muy bien, vamos a saltarnos esta diapositiva y vámonos con el número, creo que es la 4. Ahora, crisis del socialismo. Sí va a haber crisis y por eso se desintegra la URSS, no de la nada. Crisis del socialismo. Dice aquí, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas enfrenta una crisis política, social y económica. Desaparece en 1991. Esta fecha es importante porque aquí acaba Guerra Fría. En 1985 asume el poder Mikhail Gorbachov. Pregunta de examen, último presidente de la Unión Soviética. En el 89 hay caída del muro de Berlín. Vale, importante. Berlín está en Alemania. ¿Por qué es importante al final de la Guerra Fría? Alemania pierde guerra mundial, ¿no? Alemania pues, es una nación, pero van a la capital, que es Berlín, le van a poner un muro, ¿no? Oye, Mari, ¿por qué no le ponen el muro a toda la nación, a toda Alemania? No hay necesidad. ¿Por qué se llaman capitales? Porque las capitales concentran, el poder político, económico y social. ¿Dónde está la Cámara de Diputados de una nación? En la capital. ¿Dónde está la Bolsa de Valores de una nación? En la capital. ¿Dónde habita el presidente de una nación? En la capital. Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, o poder político, económico y social, está concentrado en la capital. Alemania hizo 2 guerras mundiales. Entonces, ¿qué va a pasar? Que Alemania va a decidir, Alemania hizo 2 guerras mundiales. Entonces, los países que ganaron, las potencias de los aliados, van a dividir a Alemania. ¿Se acuerdan de los acuerdos de Yalta? Cuando dividen a Alemania en 4, una parte para la URSS, una parte para Estados Unidos, una parte para Inglaterra y otra para Francia. Alemania divide el muro de Berlín y va a decir, ciudadanos, si tú vives, es un ejemplo, si tú vives aquí en Nezahualcóyotl o en Aragón y acá vives en Tlalpan, no podías ver a tus familiares. Te paras 100 metros del muro, un soldado soviético, francés, inglés o estadounidense te va a disparar. Van a debilitar a Alemania. ¿Para qué? Para que no realice una tercera guerra mundial, porque ya entendieron que Alemania es muy poderosa. Pero cuando Alemania, ya un soviético desgastado, o sea, ven los países capitalistas y más un Estados Unidos, que la URSS está teniendo problemas con su unión y su unificación, va a ver y va a decir, cuando Alemania decida dejar el socialismo desde Hitler con el Estado fascista y se convierte en capitalista, le tumbo el muro de Berlín. Alemania, muy maltratada de guerras, muy sometida, decide en 1989 declararse país capitalista, para que así sus empresas transnacionales de estadounidenses o ingleses entren en Alemania. Alemania, cuando decide ser capitalista, los países, más que todo Estados Unidos e Inglaterra, dicen, quita del muro. Ya entendimos que Alemania tiene mucho sentimiento nacionalista.
mitad del muro, ya la podemos dominar. ¿Cómo la podemos dominar? Pues a través del sistema económico. Ya es capitalista, ya la podemos dominar, y entonces en 1989 tumban el muro de Berlín. Y vean, y celebran con un concierto. Los mismos países que te pusieron el muro, la gente de Berlín está muy feliz porque por primera vez pueden ver a sus familiares después de años y puede ya estar unificada esa nación y regresaron a ser otra vez una nación, entre comillas, independiente y soberana. ¿Quién hace ese concierto? Pues lo hace el cantante inglés de Pink Floyd, Roger Waters, utilizando un disco que no tiene nada que ver con el acontecimiento de Alemania, y se dice The Wall, el muro. Y no se están gritando en ese concierto, break to the wall, rompan el muro. El disco no está hablando de Alemania, no está hablando del muro de Berlín, pero lo usan y le están diciendo al mundo, los países imperialistas capitalistas, así como te puse el muro de Berlín, Alemania, yo capitalista también te lo quito, celebrándolo con artistas de mi nacionalidad. Y entonces, en 1989, con la caída del muro de Berlín, Alemania está celebrando la introducción del capitalismo en su país. Y Alemania se convierte en un país ex-socialista. Y ahora es que capitalista. ¿Ok? Ahora, esto es importante. Gorbachov plantea la urgencia para que no se desintegre la URSS. Esto es importante porque son preguntas de examen. Crea el Glasnost, poner un poco más de libertad hacia la URSS, no controlarlo todo el Estado. Más libertad de prensa, que haya pluripartidismo. Vean, el socialismo se está transformando. La perestroika, reformas de tipo económico, convertir al obrero en accionista de una empresa, cambios en la política de intervención, instaurar una economía de mercado, pero, pregunta de examen, ¿cuáles son las leyes para que Gorbachov evitara que se desintegre la URSS? Tus respuestas deben de ser el Glasnost o la perestroika. ¿Qué pasa? No funciona. Y la URSS, países que ahora son exsocialistas, van a decir, nos vamos de la Unión Soviética, como quieras. Nos vamos a guerra, tenemos apoyo de Estados Unidos y entonces ahora sí nos vamos a armas. Gorbachov, al aceptar la desintegración de la URSS, está evitando la Tercera Guerra Mundial, porque Estados Unidos ya iba a ir con todo. Y por eso a Gorbachov le dan ese año el Premio de la Paz, un premio capitalista. Le dan el Premio de la Paz, ¿por qué? Porque evita que una Unión Soviética se vaya a guerra sabiendo que son bombas nucleares con Estados Unidos. Se desintegró la URSS. ¿Gana Guerra Fría quién? Estados Unidos, pero hay consecuencias. Desde los 80 hay inflación, hay aumento de déficit, hay sector agropecuario, hay campo de la tecnología, avance, la situación de... Esto ya le echan una leída ahí en su casa. Ahora, vámonos con la diapositiva, número 5. Va un poco largo, pero ya acabamos, hoy acabamos Historia Universal. Nuevo orden. ¿Qué pasó después de unas guerras mundiales? Pues se crea la ONU, miren, en 1945. Hay conferencias, hay fondos monetarios internacionales, o sea, el mundo empieza durante Guerra Fría a globalizarse, que todo sea que global, por eso los nacionalismos ya no nos importan, todo va a ser, vas a tratar de crear tecnología para conectar que el mundo, y por eso mandan satélites al espacio, teléfono, y después que vemos en los años 90, 2000, el internet, ¿no? Aquí vámonos con otra. Estas las voy a mandar para que ustedes le echen una leída en casa. Organizaciones, a ver, vamos a ver esta. Ahí está, miren.
De los 1900 a 2000 ha superado no totalmente la división de la Guerra Fría, sin embargo, se crean nuevos bloques de países para luchar por mejorar sus condiciones y convertirse en centros de poder, en dominantes, pero también, entre comillas, van a tratar de ayudar a países pobres o la contaminación del mundo, ¿no? El G8 y China. Después viene, ¿qué? G6, pues son 6 países. Vean, son puras potencias. Ay, mi México creo que no anda. Es el grupo más poderoso sobre la Tierra y sus integrantes. Preguntas de examen, sí preguntan los Gs. G8, G20, ahí andan. El G77, la Organización Mundial de Comercio, que se encarga de fijar las normas y pautas para aumentar el comercio mundial, los establecer los precios, los aranceles, los impuestos. La OPEP es el petróleo, ¿no? Ahora es el nuevo oro del mundo, el petróleo. Y generado crisis del 2018, etcétera. Esto es importante y también contémplenlo ahí en sus apuntes. Estamos con qué? El 6, vamos al... Ajá. No, 6, 7. Ok, aquí que dice Organización de los Estados Americanos, es importante esto. Luego preguntan, en la parte de cuando les toca historia, les preguntan pura historia contemporánea. Organización de Estados Americanos, la ONU, la Unión Europea, ha superado no totalmente la Unión Europea, que es Europa sabe que no puede subsistir ya sola. Tienen que crearse una unión, se unen. Cuando un país está debilitado, lo tienen que apoyar, etcétera. Y cuando un día entren a guerra, van a entrar pues como continente, no como naciones independientes. Imagínense, después de Primera Guerra, Segunda Guerra Mundial, que se odian, todos contra todos, vamos a llegar al final de la Guerra Fría y se va a crear la Unión Europea y van a decir, ahora somos amigos. Más o menos véanlo desde ese lado. Y por eso crean una sola moneda. ¿Cuál es esa moneda? El euro, ¿no? Y pues ahí, me echan una leída, ¿no? De que es está padre estos mapas mentales, está tratado de libre comercio, esto es importante. Libre comercio son las medidas tomadas por los diferentes países para aumentar el intercambio de bienes y servicios. Es el sistema capitalista, el libre mercado. Intento por crear, etcétera, ¿vale? Ahí le echan pues una leída. Y vamos a, nada más como que vamos a revisar. Creo que llegamos a 8. Ajá, esto es importante. Ok. Terminamos ya la Guerra Fría, ganan Estados Unidos se pone como poderosa, como potencia mundial, pero va a haber conflictos étnicos. ¿Por qué? Porque al siguiente problema, o sea, el siguiente proceso histórico que va a surgir después de Guerra Fría, a partir de 1991 hasta la fecha, tenemos el proceso histórico de globalización. ¿Qué es la globalización? Vean, hasta el COVID fue global, llegó al mundo. Pues conectar al mundo, crear tecnología para comunicarlo. Tu empresa, McDonald's, Walmart, no sé, etcétera, llegar a todo el mundo, crear empresas transnacionales. ¿Qué es una empresa transnacional? Una empresa en donde su dueño no está en esa nación y tú, o sea, tú eres empresario McDonald's y vas a ser transnacionales. Entonces vas a poner McDonald's en otro mundo, en otros países. El dinero que se genere ahí de ganancias no se va a quedar ahí. El dinero de esa sucursal de McDonald's va a haber una fuga de capital y va a regresar a Estados Unidos. Realmente la ganancia económica no estará en la nación donde está la sucursal, va a estar donde está el dueño de esa empresa transnacional. Esa es una empresa transnacional que está en todo el mundo y tristemente hay fuga de capitales y aparte los trabajos son mal pagados, ¿no? Conflicto de Taiwán y China.
Pero a la globalización su objetivo es crear una aldea común. ¿Qué significa eso? Va a tratar de luchar contra los grupos étnicos. La globalización te va a decir, todos se deben de vestir como occidentales. Pantalón, si yo voy, como ahorita yo traigo un pantalón y una blusa, bueno, traigo una blusa bordada, pero si trajera una camisa y me paro ahorita en Europa, no soy nadie extraño. El sistema económico me está hasta condicionando mi moda, pero va a empezar a ser no común que uses ropa étnica o que uses lengua étnica o que uses religión de origen de un grupo étnico. No le va a gustar eso a la globalización. Entonces, el indígena va a sufrir mucho y sufre mucho con el proceso de la globalización, porque lo quieren desplazar y hasta eliminar. Pero el indígena y estos grupos étnico-religiosos no se van a dejar. Y entonces va a existir, ¿qué? Conflictos. Vemos, Taiwán, China, Pakistán, India, conflicto árabe, ¿qué? Israelí. Se están peleando la religión, pero también hay una justificación, ir por el territorio, ¿no? Etcétera. Esa es la globalización. Y sí, chicos, el indígena sufre mucho, es muy triste ver pasarelas en París y ver bordados huicholes, ver bordados mixtecos, ver bordados mayas, y que ni siquiera son capaces estas empresas de moda imperialistas transnacionales de pagar regalías por el arte de estos indígenas. Y van a hacer el arte indígena como moda, pero nada más te pones la blusa, no te pones la falda prehispánica, no te pones la falda indígena, etcétera. Te pones un pantalón de mezclilla de carácter occidental. Es triste, ¿no? Pero es así. Lo que quiero es que entiendan cómo está estructurado actualmente el mundo y con qué pensamiento e ideología. ¿Y a raíz de qué? Pues de que un Estados Unidos gana Guerra Fría y hasta el idioma te lo domina. Ah, ¿quieres comunicarte con un chino? Está bien, hablen en inglés. ¿Quieres comunicarte con un francés? Está bien, si hablas español y el francés, habla en inglés. Y el inglés se vuelve idioma universal. A través de la lengua, también un Estados Unidos te está dominando culturalmente. También entra la globalización en la cultura y en la tecnología. Por eso, vean qué triste es que si te pones la vacuna Sputnik, no puedes pisar aeropuertos franceses. Bueno, porque ahora para el aeropuerto te exigen tu expediente de vacunación. Si tú tienes vacuna Sputnik, no puedes ir a Estados Unidos. ¿Por qué? No es que la vacuna Sputnik sea mala. Hasta, vean, este proceso de COVID me recordó la Guerra Fría cuando empezaron a salir las vacunas. Pfizer, Sputnik, o hasta ya tienen la vacuna la China, ¿no? Creo que Cancino, no recuerdo. ¿Cómo se expresaban el diálogo político estadounidense en el rechazo ante el Sputnik? ¿Por qué? Porque hay un antecedente de rivalidad y es la Guerra Fría. No vamos a aceptar una vacuna socialista. ¿También por qué? Porque son pérdidas económicas y tampoco la vamos a comprar. Y entonces, tristemente, pues si estuviste vacunado por Sputnik, no sé si ahora, no he leído ni nada, pero no podías pisar un Disneyland si tenías vacuna Sputnik. No era autorizada, no porque no fuera buena, sino no era autorizada. Y un poco, sigue habiendo rivalidad del sistema económico, sí, pero la Rusia sigue defendiendo pues su poderío, ¿no? Vámonos con la que sigue. Ahí está, le echan una leída a las diapositivas. Y, espérenme tantito, creo que es la número 8, diapositiva, no, 9.
África tiene conflictos, sí, tiene conflictos. África es muy sangriento, está muy triste la situación en África. No, es muy doloroso. Lo que pasa en África también, en todo el mundo, la guerra es muy cruel, ¿no? Aquí hay un conflicto. Esto es por si nos agarren curva el examen y nos preguntan algo de Uganda, nos preguntan algo de Tutsis, etcétera, ¿no? Le echan una leída, igual hay conflictos. ¿Por qué? Porque las potencias europeas abandonan estos países que eran colonialistas y no les interesa si ya viven bien o no, no les interesa esta humanidad de apoyarlos o insertarles un poco de economía para poderlos reactivar y tengan una mejor calidad de vida. Ahora, conflictos étnicos y religiosos, última diapositiva. Esto es importante, la guerra de los Balcanes. Espérenme tantito. Denme un segundo, espérenme. Listo, chicos, mil disculpas. Ahora, Europa tiene la guerra de los Balcanes, esto es importante. En 1963 se funda Yugoslavia, pregunta de examen, la cual era la Unión Eslovenia, Croacia, Bosnia, ok, Serbia, Montenegro y Macedonia. En el 91, con la caída de la URSS, Croacia y Eslovenia se independizan. Serbia trata de evitar la separación de Croacia, pero perdió la guerra. Bosnia, por eso ven a veces en los países futbolistas o así, a veces vemos que los comentaristas sí tienen un poco de historia y sí hablan de la guerra de Croacia o de los Balcanes. Bosnia, ok, se independizan. Después dice el presidente de Serbia declaró la guerra contra Croacia. Croacia inicia sus territorios de exterminio de los serbios. Triste, ¿no? Y en 1998 Kosovo buscó independizarse de Serbia. Es una guerra muy, muy difícil, ¿no? Guerra de Chechenia. Guerra de Chechenia fue parte de la URSS. Chechenia se quiere separar de la URSS porque quiere ser capitalista, ya no socialista. Aquí empieza la crisis desde la Unión Soviética después. En el 94, Chechenia anuncia su intención de independizarse. Chechenia es un territorio rico de petróleo y minerales. En el 94 y 99, el ejército ruso integró capital de Chechenia y devastó todo a su paso. Han muerto más de 1 millón de chechenos. Chechenios no es independiente, es de la Rusia. ¿Por qué? Pues porque es un país petrolero, ¿no? Y no va a dejar Rusia ir tan fácil su petróleo. Guerra de Irak. En el 91, Estados Unidos y una gran coalición libraron una guerra contra Irak, pero al ganar solo impusieron sanciones económicas a Irak. No le interesa lo humano a Estados Unidos. Igual va por el petróleo. Históricamente dentro de Irak existe un conflicto étnico entre kurdos, horrible. En el 2003, ante el deseo de George Bush de controlar el petróleo de Irak, envió a Estados Unidos a una guerra contra ese país. Hoy por hoy, Irak es una zona de alto riesgo, sin independencia y en una guerra civil entre sunitas, chilitas y kurdos. Más de 900,000 iraquíes muertos, nada que ver con los muertos de las Torres Gemelas. 350,000 niños con heridas de guerra, más de 200,000 mujeres violadas. Le encanta a Estados Unidos meter como estrategia de guerra y de sumisión ante su enemigo, inculcarle al soldado que tiene que violar a las mujeres, porque es una estrategia de guerra de sometimiento. Si tú ves a tu madre violada, amarrado, frente a soldados, automáticamente psicológicamente te sometes y obedeces. Es una estrategia de guerra. Pero Estados Unidos cumplió su cometido, se adueñó del petróleo y todas las riquezas de Irak. Va a Irak, disque para liberarlo de Saddam Hussein, de un tirano. No es cierto. A Saddam Hussein lo puso Estados Unidos y cuando ya no le sirvió, fue por él y va por su petróleo. El petróleo del mundo está en Medio Oriente y tristemente a Irak y al Medio Oriente le ha tocado las consecuencias. Quiero que vean
cuáles fueron las consecuencias de una Segunda Guerra Mundial y de una Guerra Fría. Sí sigue siendo poderosa la Rusia, sí, y Estados Unidos pues sigue también siendo poderoso. ¿Qué más acontecimientos hay en Guerra Fría que puede ser que se nos pasó? Importantes. La Revolución Cubana, 1959, esto está en su guía. ¿Qué pasa con Cuba? Cuba era una colonia de Estados Unidos. Cuando llega el Che Guevara y Fidel Castro, el Che Guevara es de argentino, no es ni cubano, Fidel Castro sí. Pues están pensando y ven, durante Guerra Fría, este, o sea, es que es triste platicarlo. A ver, Estados Unidos usaba Cuba como una colonia de prostitución. Iban los gringos a la isla de Cuba, pues a prostituirse con las cubanas. El cubano vivía muy mal, siendo una colonia, siendo una colonia de Estados Unidos. No tenía que comer, no tenía ni siquiera sus alimentos básicos para una vida, tener bienestar social. Cuando llega un Che Guevara, nada más que déjenme darles un mapa. Ahora, cuando llega un Che Guevara, y Fidel Castro, pues están planeando la revolución. Vamos a ver. Un poco los veo muy chiquitos. Vale. Sí, a ver. Cuando viene vamos a... Este acontecimiento es importante. Espera un momento. Para no usar esta diapositiva, vamos a guardarla y vamos a abrir otra. Aquí está Cuba, ¿no? Aquí está... Ahí anda. Este es Cuba, este pequeño territorio es Cuba, y Cuba es una colonia de Estados Unidos. Están en Guerra Fría y dice el Che Guevara y Fidel Castro, vamos a pedir la independencia. Realmente los estadounidenses no nos están tratando bien y la verdad Cuba necesita ser libre para que crezca, para que tenga tecnología, tenga etcétera, ¿no? Y en 1953 le van a declarar la guerra a Estados Unidos. Está Kennedy. En 1953, pues aquí está una Cuba queriendo ser independiente. 1953 inicia la revolución. ¿Cuándo termina la revolución? No, déjenme poner el año 1959, la revolución cubana. Listo. Ahora, pues por supuesto que Estados Unidos no lo va a permitir porque va a decir, ¿qué? ¿Me vas a pedir la independencia? No, y aparte eres una colonia, eres país tercermundista, me voy a guerra contigo. Estoy en Guerra Fría, ¿eh? En 1945 inicia la Guerra Fría y termina hasta el 91. Y entonces, pues Cuba dice, vale, Fidel Castro y el Che Guevara tienen que huir, los van a matar en Cuba. A ver, ¿por qué le preocupa tanto perder a Cuba a Estados Unidos? Cuba te conecta con el norte de América. Cuba te conecta con el centro. Cuba te conecta con el sur de América. Pero si nos vamos hacia la derecha, Cuba te conecta con Europa y Cuba te conecta con África. ¿Cuántas rutas comerciales tendría Cuba? O sea, no es nada más una colonia paradisíaca para que se diviertan los gringos, no. Es un lugar geopolítico y geoeconómico que da muchas ganancias económicas a su país y le conviene que sea colonia de Estados Unidos. El Che Guevara y Fidel Castro tienen que huir y vienen a México y en un café en el centro van a planear la revolución. Regresan, planean la revolución, combaten a los gringos, o sea, Estados Unidos tiene la guerra de Vietnam,
tiene la guerra apoyando a Corea, etcétera. Fidel Castro y el Che Guevara logran expulsar, o sea, logran la independencia, logran expulsar a los gringos de Cuba, tiran las empresas transnacionales, McDonald's, Coca, etcétera. Y Fidel Castro y Che Guevara, pues claro, van a declarar esta nación llamada Cuba, y el sistema económico que va a realizar va a ser el socialista, porque ya vimos que con el capitalista nos tratan mal y no nos dan los derechos, y entonces ahora el Estado va a controlar todo, y una de sus primeras leyes es lo mismo, va a reeducar a su nación, volver a insertar la educación. Cuba es el único país que no conoce el analfabetismo. Cuba es el único país que no conoce qué es no comer. Posiblemente tiene carencias materiales, pero ningún cubano, Cuba no conoce la desnutrición y no conoce qué es estar sentada en el suelo y pedir una moneda. Oye, Mari, pero entonces Cuba, ¿por qué no creció como China? ¿Vale? Cuando Kennedy pierde Cuba, se enoja demasiado. Mucho, mucho. Fidel Castro les dice a los cubanos: quien no quiere estar en mi régimen socialista puede ir a habitar Miami. Aquí está la Florida. Estados Unidos les está dando permiso para habitar ahí. Por eso vemos mucho cubano ahí en Miami. Salen los cubanos, dicen: no, yo no quiero este régimen, quién sabe cómo me va a ir, bla, bla, bla. Se van. Kennedy los une y crea ejército. Regresan los cubanos de Miami a Cuba y combaten a Fidel Castro. Cuando combaten a Fidel Castro los toma presos y dice: no, les estoy diciendo que si no quieren estar conmigo, se pueden ir. Pero en cambio, regresas y matas a tu pueblo, juégame a todos esos cubanos en los cerros y dales la lección al mundo y a Estados Unidos principalmente, que esta nación es socialista, no es capitalista. Y entonces Fidel Castro tuvo 300 intentos de asesinato. Y Cuba es socialista. El Che Guevara se va, no quiere quedarse en Cuba, quiere seguir haciendo su independencia para liberar a América Latina del país imperialista Estados Unidos y que tengan sus naciones independientes. Y en Bolivia, pues es asesinado el Che Guevara. Fidel Castro se queda en Cuba, gobierna, pero Kennedy le va a decir: vale, ¿quieres ser socialista? Está bien, no tengo líos. Pero ahora sí, cualquier país capitalista que se le ocurra comercializar con Cuba, bomba nuclear. Y entonces, países capitalistas no comercializan con Cuba, por eso tiene el bloqueo económico. Cuba tiene educación, tiene intelectualidad, erradicó la desnutrición y el analfabetismo, pero no puede comercializar económicamente con todos los países, no tiene esa libertad, porque están amenazados los demás países con Estados Unidos. Le duele demasiado perder Cuba a Estados Unidos, por el aspecto que les expliqué. ¿Qué va a pasar? Que entonces Cuba tiene que solventarse con sus mismos recursos para no caer como nación. ¿Quién le ayuda? ¿Quién le presta dinero a Cuba? ¿Y quién trata de ser un poco humano con los cubanos? México. Y es el régimen del PRI. Por eso, o sea, Cuba no le interesa, o sea, no está tan preocupado. Sí se preocupa, yo creo, no sé, por el problema interno durante el PRI con México. Pero algo que tenía el PRI
ante el gobierno socialista cubano es que México le prestaba dinero y hasta la fecha tiene deuda externa con México. Llega Fox, cuando llega el PAN, rompen relaciones con México, porque Vicente Fox se burla de Fidel Castro. Y es una burla horrible, que no sabe historia el presidente, y rompen relaciones, también con Felipe Calderón. Cuando va Felipe Calderón a la isla, ni Fidel Castro ni Raúl Castro se presentan a darle la mano, porque están mostrando disgusto contra ese gobierno que se burla de un gobierno socialista y hacia el pueblo cubano. Regresa Peña Nieto al poder y escriben el gobierno cubano: felicidades Peña Nieto. Y el mexicano critica: oye, ¿cómo crees? Pues sí, porque nosotros tenemos nuestra historia con el PRI. Pero no entendemos que no están celebrando a Peña Nieto. Cuba celebra que regresó un partido político que desde que fue independiente les tiró la mano y lo ayudó. Y por eso Peña Nieto es invitado al funeral de Fidel Castro. ¿Por qué los cubanos de Miami odian el régimen? Ahí hay una Celia Cruz, etcétera, de Cuba. Porque Cuba toma una decisión muy dura hacia sus ciudadanos. Si voy a tener bloqueo económico y voy a invertir en ti en educación, en alimentación, en deporte, en intelectualidad, no puedes salir de la isla. Porque entonces sería una fuga económica. Entonces, el dinero que voy a invertir en ti, cubano, lo tienes que invertir en tu misma nación porque tenemos bloqueo económico. Cuando nos quiten el bloqueo económico, ahora sí libremente puedes salir de tu isla. ¿Qué pasa? Que van pasando las generaciones y gente que no vivió la revolución, gente que no recuerda qué significaba ser colonia de Estados Unidos, están pidiendo más libertades en su nación y un cambio de régimen ya hasta este régimen castrista, ¿no? Eso es la revolución cubana. Y cuando Cuba es independiente, la URSS instala misiles y bombas nucleares en Cuba. La URSS apoya a Cuba y entonces, ¿qué significa eso? Hay tensión en Guerra Fría. La URSS le está diciendo a Estados Unidos: el día que se te ocurra mandarme una bomba, no te preocupes, ya no te la mando desde la URSS, te la mando a 15 minutos de Cuba, en un avión. Y entonces, ¿qué significa la época de la crisis de los misiles? Que no sabemos en qué momento, qué potencia lanza la primera bomba. Y también para decir, si Cuba decidió ser socialista, no te puedes volver a meter con Cuba. Porque entonces si vas a ir con ejército a Cuba, Cuba ya tiene misiles y te los va a lanzar. Durante este periodo es asesinado Kennedy. No, imagínense cuando asesinan a Kennedy, no sabemos si fue hasta el mismo Estados Unidos porque no le perdonan a Kennedy haber perdido Cuba. Tal vez hasta lo mandaron a matar porque dijeron: no, este presidente no nos sirve. O realmente sí fue la URSS para ya dar la primera bala de la Tercera Guerra Mundial. No sabemos. Cuando muere Kennedy, el mundo se queda tenso, puede caer la guerra, pero no hace nada Estados Unidos. Y entonces tampoco hace nada la URSS. Y esto también pasó durante Guerra Fría. Listo, chicos, concluimos la idea. ¿Cuál es? Ya vimos toda historia universal y vemos cómo terminamos. Después de ver unas edades de la historia,
ver una transición de Renacimiento e Ilustración, de señor feudal a monarquía absolutista, surgimiento de burguesía, derrocamiento de las monarquías absolutistas, los nacionalismos, los fascismos, el imperialismo, guerra mundial, crisis del 29, Segunda Guerra Mundial, estados fascistas, etcétera. Hoy vimos una guerra fría y terminamos viendo tu mundo actual. Y el mundo actual no es todo capitalista, pero sí prepondera el capitalismo, y el objetivo de la globalización es unir a todo el mundo, pero tristemente que pocos sean los beneficiarios económicamente. El mundo está distribuido así actualmente. El 1% de la riqueza del mundo está distribuida en el 99% de la población. El 99% de la riqueza del mundo está distribuido en el 1% de la población. Ahí está Bill Gates, Microsoft, la población, Nike, etcétera, ¿no? Empresas transnacionales. Tristemente, fue evolucionando el capitalismo, convirtiéndose en neoliberalismo y en globalización, en donde ha habido una mala distribución de la riqueza. Y por eso las clases sociales ya son muy marcadas. Ya muy rico, muy pobre. Ya no hay esa clase media, un estatus, no. Triste, nosotros tal vez estamos en una clase media en donde, entre comillas, tenemos un poco de bienestar social, pero vamos a otros países y es triste que en América Latina todavía ni el 1% de su población ha sido vacunada. Es triste que muchas personas, esta enfermedad mostró el sistema económico que prepondera. Si no tienes dinero para el oxígeno, mucha gente puede ser que sí pudo haberse salvado. Pero si no tenías los recursos económicos para solventar los gastos de tu enfermedad, no podrías sanar. Y si ese país no tenía los recursos necesarios para la compra de material médico, no puede salvar a toda su población. Esa es la gran diferencia y lo vimos con COVID, cómo se marcó todavía más el proceso de la globalización y la distribución de la riqueza. Y el también buscar el exceso de tecnología, exacto. No, bueno, ya hay energía sustentable, ya están buscando esa forma, pero el exceso de tecnología también le está dando en la torre al mundo y está generando calentamiento global y tristemente pérdida de fauna. Y si perdemos fauna, los animales también acumulan bacterias. Es la cadena alimenticia. Entonces, si no está ese animal, muchos virus y muchos, no sé, componentes en el aire, etcétera, van a estar expulsados. Y entonces van a seguir, o podemos ver todavía más adelante, futuras enfermedades. ¿Y que van a ser qué? Globales, porque el mundo ya está ¿qué? Globalizado, el mundo está conectado. Y ojalá se siga trabajando en la energía sustentable, pero esta tecnología también a las potencias no les preocupó que sobrecalentáramos o contamináramos al mundo y estamos viendo las consecuencias. Huracanes, exceso de lluvias, exceso de calor, sequías, temblores constantes, etcétera. Y aquí acaba la clase de Historia Universal. Acabamos hoy, chicos, ¿vale? Y pues, muchas gracias. Cualquier cosa, dudas, etcétera,
Y ahora sí, posiblemente el día domingo entro a examen de historia, ¿vale? Pero voy a ver, hoy pienso, checo mi calendario, veo si le robo una hora más el domingo, pero sí hay que hacer evaluaciones, ¿vale? Hasta luego, chicos, un gusto, un placer y pues nos vemos. Bye, bye, bye.